Vamos. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy hay que seguir. En realidad hay que comenzar a ver cada uno de esos capítulos que yo les he mencionado. Los vamos a ir desglosando, ¿no? En nuestra ley de seguridad e higiene, más el decreto 351, que es el que estuvimos analizando la semana pasada, que no lo hemos podido finalizar porque es muy, muy extenso, ¿sí? Y hoy lo vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a hacer una mirada tal vez en aquellos puntos más importantes donde ustedes van a agregar a ese trabajo de aplicación los puntos que observen en esa empresa, en ese ámbito donde ustedes han decidido realizar, que vayan pensándolo cuál podría llegar a ser, ¿no? Como les dije, puede ser una fábrica, puede ser un taller, puede ser en ámbito de salud, bueno, ustedes lo decidan. Y si no, pueden crearlo, que también está permitido, ¿sí? Aquí fíjense que vamos a empezar a ver capítulo por capítulo lo más destacable, ¿sí? En una primera etapa nosotros vamos a ver los establecimientos, o sea, el lugar físico, cómo debe estar acondicionado, ¿sí? Aquí nos va a mencionar desde los sectores, desde los sanitarios, ¿no? Que tienen que estar adecuados, por supuesto, para cada uno de los sexos, ¿no? Tienen que tener todos los aparatos, en este caso, ¿no? Que decimos que son los lavamanos, ¿no? Por supuesto, las duchas para aquel personal que luego de haber realizado algún trabajo que implique tal vez algún contacto con alguna sustancia que ya sea, bueno, tóxica o que, bueno, tenga que sí o sí realizarlo antes de retirarse de la planta, tiene que contar, ¿no? Con sus duchas, por supuesto, con agua caliente, con agua fría, ¿no? Para que puedan realizar, bueno, una ducha digamos, correcta, ¿no? Para las temperaturas en ese caso. Aquí sí nos menciona en cuanto a los retretes, ¿no? Que tienen que ser individuales, ¿sí? Hasta nos menciona, fíjense, la altura, ¿no? Las dimensiones con respecto a las puertas, fíjense, ¿no? Las puertas que aseguren un cierre del baño, tal vez sean muy, muy detalle, ¿no? Pero aquí lo consideramos por un muy, muy importante. Fíjense acá, entonces, bueno, tiene que, por supuesto, tiene que tener un cierre acondicionado, ¿sí? Y aquí nos habla de la altura. Fíjense, la altura tiene que ser, ¿no? De 2,10 m en ese caso. Fíjense cómo tiene que estar constituido, ¿no? Aquí seguro que cuando se inicia la obra, y que ustedes ya son parte en ese caso, cuando ya se hace la habilitación, ustedes ya tienen una mirada, ¿no? ¿Cómo va a ser ese lugar? Y van a tener sectorizados, ¿no? Aquellos lugares donde pueden ser más propensos, ¿no? A que los trabajadores sufran algún riesgo. En ese caso, ustedes ya lo están sabiendo de antemano y van a trabajar sobre esos lugares, especialmente los que están destinados para el almacenamiento, ¿sí? Que tiene que hacerse de manera correcta. En cuanto a la construcción, fíjense, ¿no? Que tiene que estar construido de mampostería, por supuesto. Tal vez son detalles de más, pues tiene que estar techado, ¿no? Tiene que ser con un material impermeable, apto para la actividad a la que se dedica, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y se respeta la distancia que va a tener cada uno de los trabajadores, ¿sí? Allí se hace mención, ¿no? Que ahora lo vamos a ver cuántos aproximadamente pueden ingresar. Aquí sí mencionamos, ¿no? Que tiene que estar destinados los sanitarios, como dije, con sus aparatos
propicios, ¿no? Para cada uno de los sexos, ¿sí? Y aquí, en cuanto a los vestuarios, ¿sí? Tal vez tengamos áreas donde el personal tenga que realizar, bueno, algún cambiado, ¿no? de su ropa y colocarse, ya sea un mameluco o tal vez sea alguna ropa apropiada para la actividad que realiza, o tal vez, ¿no? Ya puedan ingresar desde sus domicilios, ¿no? Con su ropa apropiada, ¿no? Eso ya dependerá el tipo de actividad, ¿no? Normalmente la parte fabril ya tiene, ¿no? Su ropa de trabajo que se entrega y que lo van a hacer ustedes en ese proceso de inducción, donde tal vez sí tengan un tiempo determinado para hacer un cambio de ropa, ¿no? Cuando ya no esté en óptimas condiciones el calzado, en ese caso, ¿no? O tal vez sea alguna de las prendas. Aquí fíjense que se considera que cuando nosotros tengamos en un área más de 10 operarios, sería en este caso, aquí los sanitarios tienen que estar, ¿no? Preestablecidos cuántos se van a colocar o se van a construir, en ese caso, en un ámbito de trabajo. Aquí fíjense que se menciona aquellos armarios, aquellos bloques, ¿no? Donde el personal va a poder colocar sus pertenencias, si así fuese, ¿no? Normalmente sí, si se coloca. Menciona muy claramente el material, ¿no? Cómo debe estar constituido, ¿no? Que debe ser, por supuesto, resistente, que no debe ser eh, bueno, de un material apropiado, ¿no? Para que dure, tenga una buena duración en ese caso. Y lo más importante para nuestra área tal vez sea que deben permitir una limpieza, bueno, rápida, ¿no? Que no debe tener tantos estantes, ¿no? Debe permitir una limpieza totalmente rápida en ese caso. Aquí sí, fíjense, en el caso que el personal no se retire del ámbito de trabajo para el horario de un break o el horario de almuerzo, aquí sí nosotros vamos a tener bien claro que esos lugares tienen que tener seguro las indicaciones o las señalizaciones que son oportunas, que se consideren, ¿no? Para que el personal ya desde antemano las repase o las considere en todo momento. Aquí fíjense, en cuanto a esos espacios, ¿no? Tienen que ser de un piso apropiado, ¿no? Normalmente son de alto tránsito, ¿no? Para que el personal pueda transitarse sin ningún tipo de problema. Los techos, fíjense que tienen que ser lisos para que el personal que se dedica a esta área de limpieza lo pueda realizar de una manera, bueno, ordenada, ¿no? Sin ningún tipo de obstáculos que, bueno, que impidan la limpieza y que tal vez en ese caso puedan colocarse, ¿no? O tal vez infectarse. Nos mencionan en algún momento algunos autores que hablan sobre esta ley. Y es lo correcto, ¿no? Para mantener en ese caso una higiene y un área totalmente sana, ¿no? Y segura para el trabajador. Aquí, fíjense que nombramos el vital elemento, que también la ley lo menciona, ¿sí? Que sabemos que en todo ámbito va a estar destinado el agua que es para consumo humano, ¿no? Tal vez para preparar las comidas, si así fuese, si tuviesen, ¿no? Un sector destinado para una cantina, ¿sí?
y otra va a ser destinada para, bueno, tal vez riego, ¿no? O para poder contar con ese depósito por algún momento, ¿no? Que sea necesario. Aquí sí nosotros vamos a considerar, y hay una ficha, una documentación, que después la vamos a ver más adelante, donde nosotros vamos a constatar de los análisis que se deben realizar a este vital elemento. Fíjense, se hace un análisis físico-químico que es una vez al año, ¿sí? Ustedes llevan ese registro, esas fechas, y después tienen un análisis bacteriológicos que aquí sí tal vez es más necesario para poder contar con espacios, ¿no? Que son totalmente seguros, ¿no? Y que el personal pueda ingerir su agua, ¿no? De manera potable, como debería ser. Entonces aquí nosotros sí o sí se hace 2 veces en el año ese control. Y ustedes van a tener un registro, ¿sí? Que después se los muestro. Aquí sí, me imagino que lo conocen, ¿no? Cuál es el agua potable o cuál es el agua que se utiliza, ¿no? Para consumo humano, como dije hace un ratito, la que se va a utilizar para beber, ¿no? Y también para preparar tal vez alguna comida, ¿no? Si así fuese, que tienen normalmente los ámbitos de trabajo, donde el personal puede realizar bueno, un pequeño descanso, ¿no? Que tiene que ser muy confortable para que el personal realmente tome esos 15, 30 minutitos, depende cómo esté organizado, ¿sí? Aquí sí, tal vez vamos a conocer un poquito más, si ustedes están en esta área, bueno, mucho mejor, ¿sí? En cuanto a la carga térmica, ¿sí? Aquí nosotros vamos a mencionar cuando el trabajador está expuesto, ¿no? A, bueno, áreas donde la temperatura, bueno, es extrema, dependerá tal vez el proceso de elaboración, ¿no? O actividad a la que se dedique. Aquí sí nos detalla a la perfección, ¿no? La medición, ¿sí? Acá tal vez nosotros desde nuestro rol vamos a conocer y vamos a profundizar un poquito más sobre, en este caso, fíjense, en caso de superar las temperaturas extremas, según el tipo y el régimen de trabajo, se debe implementar medidas correctivas. Acá ustedes son los encargados de llevar adelante esas medidas, ¿no? Cuando, bueno, no se esté realizando de manera correcta. ¿En qué momentos, no? ¿Y qué hacemos nosotros? Aquí sí podemos trabajar de manera conjunta con el supervisor y seguro que vamos a tener en este caso el acompañamiento del área de recursos humanos para hacer la rotación de personal, ¿sí? Nosotros no podemos disponer qué personal va a rotar en ese caso. Necesitamos el acompañamiento de los otros, de nuestros compañeros, decimos, ¿sí? Y para que el personal no esté expuesto a temperaturas extremas tanto tiempo, se hace esa rotación. Por supuesto que el personal ya tiene su ropa no apropiada para determinado tipo de trabajo. Por supuesto que sí, ¿no? Eso tiene que ser. Y también en este caso para establecer las zonas de trabajo o las zonas que son compartidas, ¿no? Están las barras donde se establece hasta dónde el personal puede ingresar o tal vez en ese caso no lo puede hacer, ¿no? Dependerá. Aquí
Hay ingresos que hay una señalización, por supuesto, que impide que ingrese personal no apropiado o tal vez que no está preparado para realizarlo, ¿sí? Bueno, eso ya lo maneja el personal de recursos humanos, tal vez en una empresa donde saben, se hace la entrega y el personal sabe cuál es su zona y cuáles son sus límites de ingreso, ¿sí? Tal vez no mencionabas, pero es casi sencillo, ¿no? De mencionarlo. Aquí sí nos va a mencionar la ley sobre los contaminantes químicos, ¿no? Que podemos tener en nuestro ámbito de trabajo, donde aquí, fíjense, tal vez la ley es muy específica, por si ustedes no están inmersos en esta área, nos hace una conceptualización de qué es una sustancia, tanto orgánica o inorgánica, hace una distinción si es natural, si es sintética, ¿no? Y cuál es el contaminante que se lleva adelante, que se implementa, ¿no? En un proceso de fabricación o tal vez en el transporte o tal vez en el almacenamiento, ¿no? En todas estas etapas nosotros vamos a hacer un control cuando se hace el ingreso, ¿no? De tal vez las materias primas, como así tal vez ustedes llevan un control de cómo se maneja, ¿no? Cuando se hace un despido, ¿no? Un despache de esa mercadería, ¿sí? Aquí siempre nosotros vamos a proteger al trabajador de estas sustancias, ¿no? Ya sea polvo, ya sea humo, ya sea gas, ¿no? Depende de la sustancia que, bueno, que sea utilizada en ese ámbito y que aquí pueda producir tal vez una irritación, ¿sí? O puedan ser asfixiantes, ¿no? Para el trabajador. Aquí, por supuesto, nuevamente el personal que lleva adelante este trabajo tiene su ropa apropiada, tiene sus barbijos, tiene sus pantallas, ¿no? Que tiene sus guantes, o sea, los equipos de protección, ¿sí? En todo momento tendría que ser, ¿sí? Tal vez ustedes nos han contado que en algunas áreas no se da esto, pero es lo correcto. Aquí fíjense que hay una resolución más allá de todas las que nosotros tenemos que ver, ¿no? Es la resolución 295, tiene unos años, como siempre les digo yo, es del 2003. Fíjense que establece, ¿no? Ya deja muy claro las concentraciones máximas permisibles de cada uno de los contaminantes, ¿sí? Aquí se establece un pequeño muestreo, ¿no? Que pueda verificar que se está cumpliendo lo que establece la ley y si se menciona muy claro, ¿no? El uso adecuado de los equipos de protección y los controles que se van a llevar adelante. Esta resolución es complementaria, ¿no? Del decreto 351, ¿sí? Nosotros la mencionamos, en algún momento la vamos a volver a destacar, ¿sí? Pero en este caso mencionamos a qué hace referencia. Aquí tenemos que mencionar los controles que se deben realizar cuando el personal tiene contacto, ¿no? Con, bueno, radiaciones, ¿no? Que tal vez es una actividad para que el personal está preparado, ¿no? Para cumplir su función. Está capacitado, ¿no? Sabe, ¿no? Cómo manejarlo. Pero desde la ley, ¿no? Nosotros tenemos que mencionar y clasificarlas, ¿sí? Y acá, para nosotros, lo más importante es aquel personal que realice alguna actividad
con estas o en estas circunstancias tenga su ropa apropiada. La ley, fíjense, menciona las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y las radiaciones ionizantes. Aquí, para mencionar y poder clasificarlas, fíjense, tal vez vamos a hablar un poquito de química, tal vez si ustedes recuerdan en ese caso, las radiaciones no ionizantes no son aquellas en las que no intervienen, bueno, los iones. ¿Qué eran los iones? ¿No? Tal vez aquí los traigo un poquito a la parte de nivel secundario, tal vez, ¿no? Que vieron química. Vamos a definir qué es un átomo, ¿no? Se define átomo a aquella que tal vez ha perdido, no sé si ustedes recuerdan, teníamos los neutrones y teníamos los electrones, ¿sí? Los deben recordar en ese caso. Nosotros, para un mejor conocimiento, vamos a destacar las radiaciones no ionizantes, que son estas, sí son muy conocidas, ¿no? Las radiaciones ultravioletas, las infrarrojas, los láseres, ¿no? Que en este caso nosotros o el trabajador tiene unas gafas apropiadas para trabajar en estas circunstancias, ¿no? Tienen un cristal, ¿no? Que es propicio para, para que el trabajador pueda cuidar, bueno, su visual en ese caso, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los equipos de protección un poquito más adelante. Después tenemos las radiaciones no ionizantes, ¿no? Que aquí estas sí seguro, tal vez cuando yo las menciono, me dicen sí, son muy, muy conocidas, ¿no? Tenemos los famosos rayos X, los rayos gamma, tal vez, no sé si es el caso que ustedes los conozcan, ¿sí? Y estos serían los más peligrosos en este caso, ¿no? Que cuando hablamos de energía, bueno, nuclear, ¿sí? Estos son los que nosotros vamos a cuidar al personal. Por supuesto que ellos tienen su ropa apropiada, ¿sí? Y todo su equipo, ¿no? Para evitar algún contacto con ella. Por eso, ¿no? Cuando se selecciona el personal en estos ámbitos, el área de recursos humanos es la encargada de hacer una selección de una contratación donde se pueda verificar que ese personal, bueno, tiene años o tal vez tiempo de antigüedad en contacto, ¿no? Con estas actividades. Aquí hay simplemente un ejemplo nada más de los tipos de radiaciones que para que quede tal vez un poquito más clara, ¿no? Y hablamos de las radiaciones que son ionizantes, que son las más conocidas, ¿no? Como dije hace un ratito, los rayos X y las nucleares, muy peligrosas, y las no ionizantes tenemos las infrarrojas, ultravioletas, y en este caso, ¿no? Muchas áreas de las industrias utilizan cada una de estas radiaciones, ¿sí? Y allí es donde nosotros vamos a hacer un cuidado del personal y prevenir, ¿no? Ante alguna circunstancia o un manejo que no sea el correcto en ese caso. Y si suceden algunos acontecimientos en nuestra jornada de trabajo, deben dejarlo registrado en la documentación que, bueno, se entrega en un inicio de una jornada donde figuran las observaciones, ¿no? Que ustedes han realizado en ese tiempo y si tienen tal vez máquinas, ¿no? Tal vez herramientas para un área de mantenimiento, quede todo registrado, ¿sí? Ahí queda asentado que ustedes lo han solicitado con su fecha, horario, ¿no? Queda todo muy, muy claro para que
el próximo que ingrese o equipo o personal que ingrese pueda conocer lo que ha acontecido durante esas jornadas de trabajo. Aquí menciona la ley, ¿no? Un aspecto tal vez más importante, o todos en realidad, todos estos puntos son los que hacen a que el personal se sienta seguro y que ustedes puedan protegerlo, que es sobre la ventilación, ¿no? Aquí sí nosotros vamos a tener muy, muy claro que el espacio, ¿no?, que tiene tal vez una planta o cada uno de los sectores, se debe respetar el número de personas y también vamos a hablar de la actividad a la que se dedica, ¿sí? Estos espacios tienen que tener una ventilación, que es, ya decimos nosotros, natural o tal vez aquellas que se colocan, ¿no? Para que ese ámbito sea, bueno, sea respirable, habitable, ¿no? Porque no podemos tener personal que se sienta tal vez eh, asfixiado, ¿no? O se vicie en ese caso el ambiente, ¿sí? Allí la ley es muy, muy clara y nosotros en ese caso también conocemos la cantidad de acuerdo a las dimensiones, cuánto es el personal que puede estar constituido o que puede formar parte de ese sector. Por eso, ¿no? Las áreas que son fabriles, ¿no? Son inmensas, ¿no? Son extensas, respetando en ese caso tal vez las máquinas, ¿sí? Y la cantidad de personal que sería favorable que siga siendo así y no como hemos mencionado en algún momento, ¿no? Que hoy la incorporación de la automatización, ¿no?, está haciendo estragos en muchas de las industrias en ese caso, ¿no? Donde se suplanta a, bueno, grandes cantidades de personal que teníamos antes, ¿no? Y hoy lo puede realizar una o dos personas, tal vez en algunos sectores, dependiendo la actividad y dependiendo los volúmenes, ¿no?, que se fabriquen, que se elaboren, ¿sí? Pero el ámbito que más vemos la automatización que se está haciendo, como dije, estragos es en la parte de producción, ¿sí? Donde se incorpora hoy la programación, ¿no? Donde ahí tal vez se necesitan tal vez más personal que conozca esta área y tener todas las máquinas robóticas, ¿no? Quienes hacen un trabajo, bueno, tal vez más rápido, ordenado, pero en ese caso se necesita al personal, ¿no?, que conozca de esta área, ¿sí? Eso es tal vez lo último que se está viviendo, ¿no?, en estos sectores. Aquí en cuanto a la iluminación, ¿no?, también la ley es muy clara y nosotros vamos a cuidar en ese caso al personal porque si tenemos tal vez una deficiencia de la luz apropiada para cada actividad, nosotros sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Puede dar lugar a algún accidente, ¿no? En algunas etapas, tal vez de algún proceso de producción, o acá hay que respetar, bueno, si son tareas administrativas también, ¿no? Porque aquí pueden producirse las enfermedades profesionales, ¿sí? Que se deben en este caso, bueno, a la luz tal vez no apropiada para una actividad. En ese caso nosotros vamos a cuidar al trabajador. Aquí sí la ley, ¿no?, menciona las fuentes de iluminación, ¿no?, que se debe respetar y es muy, muy clara, ¿no?, especialmente en los horarios nocturnos, ¿no?,
donde sabemos que más allá de tener la luz propicia para una actividad, siempre se debe contar con un sistema de emergencia, ¿no? En caso que tengamos tal vez un corte de luz, las actividades puedan seguir sin ningún tipo de problema en ese caso, ¿sí? Y aquí tenemos, fíjense, que es muy importante, la ley lo menciona, porque puede producir tal vez un desgaste en la visual del trabajador cuando nos menciona que no deben producirse deslumbramientos, en este caso, que la luz debe ser propicia, ¿no? Para cada actividad, ¿sí? Eso tal vez es lo más destacable de todos los puntos, ¿no? que nos menciona nuestra ley. Después la ley también es muy clara y que nosotros vamos a cuidar al personal también de las enfermedades en cuanto a la audición, que son todos aquellos ruidos y vibraciones, ¿no? que pueden ocurrir, ¿no? en los mismos ámbitos de trabajo o de producción o tal vez en aquellos que son administrativos, pero que tienen que estar totalmente alejados, ¿no? Por el caso que ocurran tal vez algunas vibraciones y el personal lo pueda sentir, ¿sí? Aquí sí la ley es muy clara, cuidando y preservándolo al trabajador, de que se debe realizar los exámenes audiométricos, ¿sí? Esto sí o sí, ¿no? Porque aquí nosotros, y la ley lo menciona, que aquí hace referencia a un pequeño deterioro, tal vez, ¿no? de la audición, ¿sí? Y que esto puede dar lugar a una enfermedad nuevamente profesional, ¿sí? Aquí nosotros sabemos que el personal se debe proteger, ¿no? con los equipos de protección que nosotros les entregamos, ¿sí? Desde ese proceso de inducción, cuando se entregan los CPP, allí, dependiendo la actividad, nosotros tenemos, ¿no? Aquellos que son protectores premoldeados, ¿no? Aquellos que son moldeados, aquellos que son tal vez un poquito más grandes, ¿no? Que son las famosas orejeras, dependiendo la actividad que ellos realicen, ¿sí? Ahí se habla de los decibeles, ¿no? Entonces, tiene el personal un determinado equipo de protección apropiado, ¿sí? Por eso va a depender si son más pequeños o tal vez un poquito más grandes en ese caso. Aquí fíjense que hay unas medidas, ¿no? Que la ley lo menciona, pero que nosotros podemos, en realidad, tenemos como obligación hacer las referencias. Fíjense, la primera es eliminar la fuente emisora de ruido, ¿sí? En el caso que tengamos alguna máquina, ¿no? que no está realizando tal vez el ruido común, corriente al que estamos acostumbrados y que ya sabemos que puede no perjudicar a la audición de todo el equipo de trabajo. Mejorar el mantenimiento de la máquina, ¿no? Aquí nosotros vamos a dejar registrado seguro cuáles son las máquinas que están para un periodo de mantenimiento registrado, ¿no? Cuáles, en qué sectores y en qué horario esa máquina empezó a tener tal vez ruidos que no son los correctos o los acostumbrados. Cambiar componentes, ¿no? que tal vez son los que producen ruido, esto ya
lo realiza el área de mantenimiento. Nosotros en este caso dejamos registrado, ¿no? Y que debe estar firmado, ¿no? Recomendando que se realice un control de esa máquina, seguro que sí. Y nosotros acá, cuando se hace un trabajo, ¿no? En una área donde sabemos que es un sector donde se producen demasiados ruidos, sí o sí hay unas barreras, ¿no? Donde no puede ingresar el personal si no tiene sus equipos de protección, ¿sí? Eso es regla general para todos y que seguro que ustedes se lo van a mencionar cuando realicen ese pequeño proceso de inducción, ¿sí? Y, y aquí es muy claro cuando ya tienen el primer contacto con ese trabajador o con ese grupo de trabajadores, cómo van a ser las medidas que ustedes van a implementar en su ámbito de trabajo. Recuerden que ustedes los están cuidando, ¿no? Y ellos deben respetar todas sus sugerencias, ¿no? O sus medidas correctivas o preventivas. Dependerá, ¿no? Cuál sea la circunstancia. Aquí también la ley va a mencionar sobre las señalizaciones, ¿sí? Que después nosotros tenemos que estudiarlas, es un módulo, ¿no? Para hablar sobre ellas, donde aquí se hace referencia a los 4 tipos, ¿no? De señalizaciones que nosotros vamos a ver, ¿no? Que tenemos. Las vamos a clasificar por colores y las mencionamos a qué hacen referencia, ¿no? Tenemos las prohibitivas, ¿sí? Las de color, por supuesto, rojo, que ahí tenemos que hacer una subclasificación donde hablamos sobre aquellas señalizaciones que están referidas a las circunstancias de contingencia, decimos, ¿no? Que son cuando ocurre, ¿no? Tal vez algún incendio, ¿no? Y la ley ahí es muy clara y nos especifica, ¿no? Bueno, sobre los tipos de extintores, ¿no? Y tiene sus propias normas, ¿no? Que acá las vamos a clasificar, ¿no? Que tenemos las normas IRAM, ¿sí? Ahí hablamos de las normas IRAM 10.005, que las tenemos que ver en su momento. Después tenemos las otras señalizaciones que son de advertencia, las de color amarillo. Después tenemos las informativas, ¿no? Que son las verdes. Y después tenemos las que más destacamos nosotros, que son las de color azul, ¿sí? Donde ahí se menciona el uso correcto de los equipos de protección, ¿sí? Y esas las vamos a ver en su momento, ¿sí? Aquí, en cuanto a la ley, destaca los sectores a donde deben estar colocadas todas estas señalizaciones, hasta los grados, ¿sí? En qué altura con respecto al piso, con respecto al techo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en uno de los módulos que es importante. Y en cuanto a una de las señalizaciones que nosotros sí o sí vamos a cuidar y que vamos a acompañar al personal son las de color verde, ¿no? Son las que implementamos cuando sucede alguna circunstancia, ¿no? de contingencia y tenemos que organizar al personal para que pueda realizar una salida, ¿no? Bueno, segura especialmente y resguardando la integridad de los trabajadores. Por supuesto que antes de todo esto, ustedes ya
realizaron varios simulacros, ¿no? Respetando un orden, ¿sí? Y respetando también las actividades, ¿no? A las que se dedique la empresa, ¿no? O la industria, ¿sí? Eso sí o sí, nosotros vamos a formar nuestro equipo, ¿sí? De trabajo, quien ya tiene distribuida cuál va a ser su función y la responsabilidad que tiene durante ese proceso, ¿sí? Bueno, por eso las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero les cuento un poquitito más, ¿sí? Y aquí también hay que complementarlas con los mapas de riesgo, ¿no? Que todo ámbito ya tiene, ¿no? Su mapa, ¿no? Que en este caso nosotros vamos a estudiar los tres, ¿no? Que normalmente los encontramos en todos los ámbitos de trabajo. Ahí los vamos a destacar y en ellos se agrega las señalizaciones, ¿sí? Ahí lo vamos a ver cuando llegue su momento. Y aquí tienen simplemente una pequeñita imagen nada más de estas señalizaciones. Ahí las ven. Y capaz que las conozcan, no lo sé, pero seguro porque son muy comunes en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? Estas son las prohibitivas, acá tenemos las de advertencia, las informativas, ¿no? Y estas son las que nosotros vamos a implementar cuando suceda en algún momento alguna circunstancia, como digo yo, de contingencia, donde nosotros vamos a asegurar que el personal pueda salir, ¿no? Respetando las rutas establecidas que tienen que estar libres de obstáculos, ¿no? Para que, bueno, pueda realizarse el egreso de una manera correcta, cómoda, sin ningún tipo de problema. Y aquí tienen en este caso, ¿no? Esto se llama una chapa baliza, ¿no? Donde va a ir colocado los extintores. Y acá tienen varias letritas, ¿no? Que van a respetar los colores, ¿no? Donde nosotros vamos a estudiarlos después, cuáles son los tipos de fuegos, ¿no? Que son necesarios que ese extintor va a ser utilizado. Y acá es muy necesario y se capacita tal vez sobre el manejo de los extintores manuales en ese caso, ¿sí? Para ayudar y tal vez sofocar, ¿no? Algún principio de incendio y que nosotros desde nuestro ámbito lo podemos hacer hasta el ingreso de bueno, los bomberos, quienes son los que nos van a ayudar en estos momentos. Seguro que sí, ¿no? Porque allí necesitamos de un personal que conozca y que maneje muy bien todas estas áreas, ¿sí? Después tenemos en cuanto a las máquinas, ¿no? Y a las herramientas, que tenemos personal que sabe manejo, ¿no? Correcto, que tienen que estar ubicadas, ¿no? En su determinado sector, ¿sí? Pero bueno, algunas veces no se realiza de esta manera eh, dependiendo los ámbitos, ¿no? Aquí, fíjense, sí se considera que todas las áreas donde ustedes van a hacer su trabajo, aquí tanto las máquinas como así las herramientas deben ser colocadas en su determinado lugar
por si sucede, ¿no?, alguna circunstancia, el personal tal vez pueda deslizarse sin ningún problema o pueda dar lugar a algún accidente, ¿sí? Donde allí, si sucede algún accidente, se va a determinar cuál fue la causal, tal vez. Fue negligencia de los trabajadores o tal vez no se hizo un trabajo de manera correcta en ese caso. Aquí, bueno, nos habla, ¿no?, la ley, nos marca cuáles son las partes constitutivas de algunas máquinas, ¿no? Que tal vez es hablar un poquito de mecánica, tal vez en este caso, ¿no? Y que si todas estas máquinas no están previstas, no están acondicionadas, como dije, nosotros vamos a hacer un cuidado de que el trabajador no sufra ningún accidente, ¿sí? Aquí es muy importante desde nuestro ámbito que esos controles se realicen y tengamos un calendario establecido, ¿no?, cuando se debe realizar los mantenimientos, porque son algunas veces las causales de los accidentes, ¿sí? Y cuando suceden, ¿no?, nosotros tenemos uno de los tantos métodos, pero que es muy, muy efectivo, que es el método SCRA, ¿no? Donde nosotros vamos a poder determinar, que es una abreviatura SCRA, ¿no? Vamos a poder determinar por qué ha sucedido ese determinado accidente, ¿sí? Bueno, después se los comento, ¿no?, con una situación donde se da y se aplica esta metodología, ¿sí? Es muy, muy buena, ¿no?, donde dictamina de manera muy clara cómo es el actuar que se debe tener. Y lo más importante es tener un calendario, ¿sí?, de mantenimiento, que algunas veces los accidentes ocurren porque, bueno, no se han tomado en cuenta esas medidas, ¿sí? Porque, bueno, no fue tal vez considerado, pero bueno, en nuestros ámbitos sabemos que tiene que ser tomado con respeto todas las áreas de trabajo. Después tenemos otra área que nos menciona la ley y que son muy implementados, que son los equipos de ISAR, ¿sí? Que aquí, dependiendo la actividad, ¿no?, podemos tener diferentes, ¿no? Uno de ellos pueden ser los elevadores, ¿sí?, automáticos, que pueden ser puentes, pueden ser grúas, pueden ser ascensores, pueden ser montacargas, ¿no? Donde aquí es importante, por supuesto, ¿no?, que el personal esté capacitado para el manejo de cada uno de estos aparatos. Aquí la ley menciona que seguro cada uno de estos equipos tienen que ser manejados, manipulados, ¿no?, por el espacio que está preestablecido y nos menciona la carga, ¿no?, que debe tener. Ahí, en cuanto a las señalizaciones, es muy, muy claro la cantidad mínima y la cantidad máxima, ¿sí? Bueno, nosotros allí hacemos un control en ese caso, ¿sí? Ahí también es nuestro trabajo, ¿no?, para dejar registrado, tal vez es una carga que está saliendo y llevar ese control. Después la ley nos menciona los aparatos que
están sometidos a presión, ¿sí? Que aquí sí hace una pequeña distinción, ¿sí? Que yo lo he destacado. Fíjense, ¿no? Tenemos aparatos que son sometidos a presión y nos habla de las pruebas hidráulicas, las mediciones de espesores y los ensayos especiales, ¿sí? Acá en cuanto a pruebas hidráulicas, ¿no? Es tal vez más referido a cómo debe estar preparada, ¿no? Los recipientes, ¿no? Que se utilizan. Fíjense, acá hay una pequeña explicación. Se llena el recipiente con agua y se aumenta la presión interna con un manual de bomba que verifica el funcionamiento correcto de las válvulas y la no existencia de fisuras o de pérdidas, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a controlar acompañando. Esto ya hay un área encargada de llevar el control y el mantenimiento de cada una de estas máquinas. En cuanto a la medición de espesores, mide el espesor de las paredes mediante técnicas de ultrasonido para verificar la resistencia, ¿no? A las condiciones del trabajo, de la actividad que se lleva adelante en ese ámbito. Y bueno, después tenemos acá los ensayos especiales, pero ya está dirigido para áreas específicas, ¿no? Especialmente donde se utiliza tal vez las radiaciones, ¿no? Que donde especialmente se hace este tipo de actividad, ¿no? De ahí donde tenemos mencionada los rayos X, gamma, ¿no? Que es muy, muy peligroso, ¿no? Donde se debe hacer un trabajo muy correcto, muy prolijo y especialmente, como siempre lo vamos a decir, el uso correcto de los CPP y que el personal esté preparado, ¿no? Y que ustedes en su momento constaten cómo se va desarrollando la actividad y puedan dictaminar medidas correctivas si así fuese. Y en esos momentos ustedes pueden observar eh, situaciones, acciones, funciones que no se están realizando de manera correcta, ¿no? Y tal vez realizar como tema de capacitación en algún momento y tal vez puedan tomar algún personal que no está cumpliendo con las medidas establecidas, ¿sí? Eso también se puede hacer. Acá la ley menciona también sobre una situación que tenemos que estar preparados, ¿no? Para ayudar y organizar al personal para que pueda, ¿no? Realizar su evacuación de manera correcta, segura, ¿no? Bueno, aquí ustedes ya los ámbitos tienen establecidos las salidas de emergencia en ese caso. Lo único que estaría faltando que ustedes capaciten, ¿no? Y puedan organizar cómo van a hacer la salida del personal, respetando tal vez la amplitud, ¿no? Si fuese una empresa donde tiene varias áreas o varios pisos, ¿no? Que está establecido sus sectores de salida, y aquí es necesario la constitución de un equipo, ¿no? Que acompañe, ¿no? Y que pueda guiar al personal para hacer su salida hasta un lugar que se llama de encuentro, ¿no? Donde allí ya están seguros o en algunas circunstancias se establecen medidas que se van a seguir tomando esperando que lleguen, ¿no? Bueno, los bomberos, si así fuese,
para que nos ayuden en ese caso. Aquí ustedes tienen que conocer los extintores, los tipos de fuego en ese caso, ¿no? Que vamos a encontrar en cada una de las respectivas actividades. Dependerá. Después lo vamos a ir viendo en su momento. Aquí simplemente hay una imagen que grafica este tema, ¿no? Que es importante que lo analicemos, que es la protección contra incendios, ¿no? Que aquí vamos a tener como principal elemento, ¿no? Los extintores. Acá tienen una gran variedad donde nosotros como primer elemento tenemos este. Pero todo ámbito ya tiene y es obligatorio contar con los detectores o las alarmas, ¿no? de contraincendios en este caso, ¿no? Algunas veces hay algunos que se debe presionar, ¿no? O otros directamente ya están totalmente programados en ese caso, ¿sí? Después los vamos a analizar, que son varias para conocer y más que todo el manejo. Después, la ley nos menciona los equipos de protección, o sea, los famosos EPP, ¿no? Donde aquí el personal, una vez que ingresa, hay un tiempo, ¿no? Para la entrega de su ropa, ¿no? Y va a ser entregado de acuerdo a la actividad que realice. Y esto es importante, ¿no? Que consideremos que los EPP, ¿no? Son de uso individual y no se pueden intercambiar. O sea que cada uno de de nuestro personal ya tiene, ¿no? Su ropa apropiada y queda registrado, ¿no? A quién se ha entregado y qué se entregó y se considera un tiempo que tal vez tenemos que hacer una modificación, un cambio, ¿no? Porque ya perdió su vigencia, ¿sí? Ahí nosotros dejamos registrado, hay documentación para hacerlo, ¿sí? Eso sí, sí lo vamos a ver después, más adelante. En cuanto a los CPP, bueno, protegen, ¿no? Al trabajador desde cabeza hasta los pies, ¿no? Que nosotros vimos en seguridad. Yo se los he mencionado a algunos que sabemos que el uso de los CPP nos protege o los protege a los trabajadores de, bueno, los accidentes que tal vez puedan ocurrir en algún ámbito de trabajo. Aquí van a ver una pequeña imagen, ¿no? Que creo que yo se las he mostrado cuando nos hemos conocido ya hace un tiempo, los elementos, ¿no? Que tenemos los cascos, que es de diferentes colores, ¿no? Dependiendo la actividad y dependiendo si son tal vez visitantes, en ese caso, que llegan a una obra, también debe colocarse su casco. Tenemos acá las gafas, varias dependiendo la actividad, dependiendo el material, ¿no? Que pueden proteger simplemente los ojos o puede ser tal vez un poquito más amplias. Después tenemos las gafas, las pantallas. Después tenemos acá la ropa, ¿no? Apropiada para una determinada actividad. Acá tienen los equipos de protección auditivas, acá son las orejeras que son muy, muy grandes para espacios donde los ruidos son demasiado fuertes, donde los decibeles, ¿no? Eh, son necesarios implementar
un equipo de protección un poquito más seguro para el trabajador. Y después aquí, que tendríamos que mencionarlo también, ¿no? Son los accesorios que se implementan para determinadas actividades, ¿no? Normalmente son, bueno, las fajas y los elementos, ¿no? Cuando se debe izar a los trabajadores. Normalmente es en el ámbito de construcción, en ese caso, ¿sí? Es como propio de ese ámbito. Y después nos queda la última etapa, que allí ya cierra, ¿no? Que es lo que nosotros habíamos mencionado, de las capacitaciones, ¿no? Que el personal debe recibir y que ustedes pueden organizar, ¿no? Más allá que el área de recursos humanos va a dar un tiempo, va a establecer, ¿no? Cuál va a ser el sector, dependiendo, tal vez se realizó una evaluación de rendimiento y se ha podido observar que hay personal que, bueno, sus porcentajes no son los esperados y necesitamos capacitarlos. O depende si ustedes en el ámbito o en el horario de trabajo han observado que algún personal no está cumpliendo, ¿no? Tal vez de manera correcta y que el supervisor tiene un contacto con nosotros, se organiza las capacitaciones. Pero la ley lo menciona que debemos respetar niveles de jerarquía, ¿sí? Acá están determinados los niveles superiores, quiénes son los que lo constituyen, los más importantes, ¿no? Tal vez los cargos más importantes, los directores, gerencias, ¿no? Los niveles medios ya tienen todo el personal que realiza, ¿no? su trabajo, que pueden ser en este caso los supervisores, los encargados, y el nivel operativo, todo el personal que lleva adelante una actividad de producción. Estas capacitaciones tienen que estar planificadas, fíjense, de forma anual a través de los diferentes programas de capacitación y se respetan los niveles, ¿sí? Ahí puede determinarse la forma, ¿no? Si va a ser presencial, si va a ser virtual, cómo va a ser la medida que se va a implementar. Y nos va a quedar, porque es muy extensa, ¿no? Es el decreto 911, ¿no? Barra 96, que es del área de construcción, que ahí ya la vamos a ver la próxima, para que no se aburran, porque es demasiado, ¿no? Acá vemos dos ámbitos donde ustedes también pueden cumplir funciones, que es en el ámbito de la construcción y en el ámbito de la industria, ¿sí? Allí también ustedes pueden llevar adelante el control, ¿no? de esta actividad. Es extenso, ¿no? Acá tenemos que ver desde las obligaciones que tiene el trabajador, tenemos que ver, hay un legado, ¿no? Técnico, tenemos que ver cómo se lleva adelante una obra, ¿no? Cómo debe ser y cómo se debe respetar el orden en el que nosotros ya estamos siendo parte, las normas generales, ¿no? Y después tenemos que ver la resolución 231 que ya tiene un tiempo, ¿no? Que es del 96, y donde acá nos va a mencionar cuáles serían las normas higiénicas ambientales, y aquí nos vuelve a hacer referencia sobre las normas que se deben llevar adelante cuando se realiza una obra, ¿sí? Normas
normas que se deben realizar cuando se hace una obra. Y ahí finaliza. A ver, no, nos queda la resolución 51/97, ¿no? Que aquí nos cuenta sobre el programa de seguridad y de ahí no, es extensa. Lo vamos a fraccionar, ¿sí? Porque si no es demasiado extensa. Que ustedes puedan leer, ¿no? La ley y apoyarse con el Power, está bien, ¿sí? No hay ningún problema en ese caso, ¿sí? Ahí en Power, a ver, sí, se los puedo dejar para que lo puedan leer, ¿sí? Y ahí que me decía hace un ratito Natalia, que solo había la ley, sí, es la ley, y ahora se pueden apoyar con el Power. Y ahí se los voy a dejar para que lo vean y pueden anticiparse si quieren a todo lo que me falta contarles a mí. Ahí se los voy a dejar que me pidieron acá. Ahí se los dejo. La clase, ¿no? Que es el Power, para que tal vez hagan apuntes, no sé, como ustedes eh, han decidido estudiar, ¿sí? Lo mejor es hacer tal vez un pequeño cuadro, ¿no? De qué trata, ¿no? Cada una de la ley que implica, el decreto, la resolución, ¿no? Que creo que es la mejor manera de poder analizarla y estudiarla también, ¿sí? Bueno, ustedes ahí deciden cómo hacerlo. En cuanto a examen, no, todavía no, no, esperemos que terminemos, tal vez la próxima semana yo pueda terminar y estaríamos hablando de un pequeño cuestionario, no todavía, porque ustedes tuvieron un recuperatorio, ¿no? Y cerró hace poquito. Entonces esperemos puedan ir repasando, ¿no? Estos temas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿O no? A ver, díganme. Los aburrí, no, es súper lindo esta área. Tal vez es amplia, que siempre me dicen, ¡ay, qué mucho que! Sí, es demasiado, pero yo creo que vayan en orden, ¿sí? Como dije, viendo cada una de los decretos, ¿no? Tal vez ir incorporando información. Creo que es la mejor manera para estudiar. ¿Estamos? A ver, díganme. Ahora los dejo que ustedes hablen. A ver, o escriban, ¿no? Tal vez. A ver, díganme. Ahí les dejo abierto. Puedo leer los mensajitos. A ver, dice, em, estaré, bien. Ujú. Bueno. tráeme- bien, bueno, tranquilo. No hay ningún problema en ese caso. No hay ningún problema, ¿sí? Cada uno, eh, respetamos, ¿sí? Y espero que todo esté bien, ¿sí? Es muy amplio, sí, es un poquito amplio. Tenés toda la razón, Natalia, es bastante amplio. Pero bueno, yo creo que leyendo, organizando tu material, te va a ser un poquito más sencillo. Y ahora, con el Power, vas a poder comprender mucho más y te queda tal vez más resumida, ¿no? La información, ¿sí? ¿Les parece? Sí, dice, sí, tenés toda la razón. Sí, es verdad, es así. Pero bueno, vimos una partecita, nos falta, ¿no? Terminar la próxima. Ahí sí lo vamos a terminar, ¿sí? A ver, estuve leyendo la ley. Bueno, es extensa, pero muy interesante, sí, la verdad, sí, esta área, y más porque nosotros acá tenemos como medio y como objetivo cuidar, y como siempre digo, cuidar, preservar la integridad física, ¿no? Y mental, por supuesto, de los trabajadores.
y tenemos todos los sectores que ustedes están viendo, que no hay un solo ámbito de trabajo, ¿no? Tienen la construcción, la industria, el agro, ¿no? Bueno, y otras áreas que tal vez nosotros podemos incorporarnos, ¿sí? Bueno, los dejo porque debo seguir, ¿sí? Debo seguir, hoy es muy tarde, es un poquito extensa, ¿sí? Pero tienen material para entretenerse tal vez este fin de semana, ¿sí? Y avanzar. ¿Estamos? Bueno, me voy porque debo seguir, ¿sí? Ya me he pasado. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por estar, ¿no? Y escucharme, que tal vez eso es lo más complicado. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.